Hola. Vamos. Está. Ahora sí. Profe, con lo que hoy se propuso el equipo que viene jugando de titular en los últimos partidos, ¿cuál fue la propuesta? Y bueno, después de lo que fue ese gol sobre el final, ¿cuál es la sensación que deja? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, un partido que se disputó en forma intensa durante todo su disputa. Era un equipo que necesitaba ganar y nosotros trabajamos muy bien en todo el partido, en la contención. Supimos llegar varias veces en el primer tiempo con posibilidades de convertir, no lo pudimos hacer. Después al final nos fuimos sin nada, ¿verdad? Y bueno, creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido para poder llevarlo, para poder ganarlo, y lo perdimos al final. Luis Fernando, buenas noches para ABC Cardinal. Incluiste a varios juveniles en la parte final del partido por sobre todo. ¿No crees que eso tal vez haya mermado en intensidad a tu equipo? Más allá de que es bueno que le sueltes a los juveniles porque ya se ha consumado el descenso de tu equipo. ¿Y por qué no saca de vuelta a Cristaldo? Cristaldo sufrió una contractura luego de un choque que tuvo con Barbote, creo, ¿verdad? Y no se sentía cómodo, entonces tuvimos que cambiarlo de vuelta, ¿verdad? Sí, hoy debutaron dos chicos, Iván Torres y Enrique Toledo, chicos que ya vienen entrenando con nosotros hace rato, y lo de Iván era para poder sumar un delantero más al lado de Paul. Creo que lo hizo bastante bien, y Enrique tuvo que ingresar en vez de Cristaldo, ¿verdad? Cristaldo era la primera opción ahí, y también hoy dispusimos que el sub-18, o sea, dos sub-18 jugaron un tiempo cada uno, ¿verdad? Porque estamos también en la necesidad de completar los números en el reglamento. Luis, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Desde el plano ofensivo, ¿por qué no pesó ese 11 contra 10 en ningún momento? Ya sea desde la posesión, desde los intentos de ataque, o siempre fue la estrategia, siempre fue la indicación por ahí jugar con la desesperación de Guaraní, que era el obligado a ganar. En el primer tiempo creo que sí, esos últimos minutos, los 15 minutos del segundo tiempo, tuvimos dos chances de William, una que pega en el travesaño y una que se va por el costado. Tenemos aquella pelota de Teche que quiere hacer una chilena ahí cuando estaba solo frente al arco prácticamente, ¿verdad? Y sí, creo que ahí fuimos por un lazo importante más que ellos, ¿verdad? Después, en el segundo tiempo, era lógico que Guaraní vaya a buscar por la obligación que tiene en el campeonato, ¿verdad? Pero nosotros estábamos, me parecía bien ordenados, intentábamos dañar sobre esos espacios que dejaban. Capaz que ahí nos equivocamos mucho en los pases con los chicos. Sabemos que algunas veces pesa este tipo de partido, ¿verdad? Pases algunas veces muy fáciles, nos equivocamos, y eso también seguramente iba haciendo crecer al adversario, ¿verdad? Porque es lógico que cuando encontrás errores en el lado de enfrente te vas agrandando, pero yo creo que lo teníamos bien controlado, ¿verdad? En el final Willow no llega a la zona de cobertura, tiene que salir afuera Olmedo en la disputa ahí, en ese mano a mano con Benítez, creo que fue el que tiró el centro y perdió en ese mano a mano, y adentro nos quedamos muy desprotegidos. Damos por finalizado la conferencia.